Usted sabe que yo estuve buscando la definición de valiente. Estuve buscando la definición de valiente. Y en el diccionario español, la definición de valiente me dice a mí que es un acto o un hecho, una acción heroica. Cuando hablamos de valentía, hablamos de una acción heroica. Cuando hablamos de valentía, hablamos de un hecho, de alguien que ha hecho una acción de heroísmo. Personas que han hecho cosas por heroísmo. Ahora, cuando hablamos de acciones heroicas, también hablamos de que puede haber acciones heroicas fallidas como acciones heroicas exitosas. Hay dos clases de acciones que nosotros tenemos sobre cualquier problema o cualquier cosa que venga. Son dos acciones que nosotros podemos tener. Una es fallida y la otra es exitosa. Pero voy a hablarle de la valentía, que es justamente la acción heroica. Esa acción que muchos de nosotros podemos tener. ¿Cuándo se genera la valentía en nuestra vida? Si bien el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para heredar todas las cosas que yo te he dicho. El Señor le dijo, antes de que heredes todo lo que yo tengo para tu vida, primero te pido que te esfuerces y que seas valiente. En el esfuerzo viene la valentía, y la valentía son actos heroicos. ¿Y qué le decía el Señor con esto? ¿Por qué Dios le hablaba a Josué y le decía que sea valiente? Porque Dios le daba a entender que Josué, en medio de tantas cosas que estaba pasando, de tantas circunstancias, él venía de un momento donde él tuvo que ser líder, porque sí, Dios sacó a Moisés de la tierra y le dijo, Josué, voy a ponerte como líder de Israel. Y Josué dijo, pero yo estoy preparado. ¿Sabe lo que vino primeramente sobre Josué? ¿Y por qué Dios le dijo que tenga valentía? Porque en él vio el miedo. En él vio el temor. En Josué vio el temor. Cuando Dios le dice a Josué, Josué, voy a darte y voy a ponerte como líder de todo Israel para que vos puedas liderarlo y llevarlo. Josué dijo, pero si yo no estoy preparado. ¿Cuándo se presenta en la valentía en nuestra vida? Cuando hay temor de por medio. Cuando hay un miedo específico sobre el cual nosotros nos queremos avanzar. A lo contrario, la valentía no se va a presentar cuando no hay temor. Se presenta solamente cuando hay temor. La valentía no es ausencia de un temor. Si yo tengo temor, la valentía puede aparecer. Pero en un acto de que yo no tenga temor, no habrá valentía, no habrá actos heroicos que nosotros podamos hacer. La valentía puede aparecer, para que usted lo entienda, solamente cuando hay temor. Cuando no hay temor, la valentía no aparece. ¿Por qué? Porque aquí hablamos del hacer y del querer. Del hacer y del querer. Si yo tengo temor, entonces puede que haya un poco de valentía en mi vida para poder atravesar ese temor que yo tengo. Se produce la valentía cuando hay temor. Cuando no hay temor no puede aparecerse la valentía de por medio nuestro. Dios, entre medio de tantos personajes bíblicos, le ha mostrado a varios de los que están en la Biblia momentos en el cual ellos han tenido que mostrar su valentía. Dios es un Dios de locos, un Dios que reta a las personas que tienen miedo. Muchas veces nosotros en nuestro pasado hemos tenido, y voy a hacer un hincapié antes de entrar a la prédica para que entiendan lo que le quiero decir. En nuestra juventud, en nuestra niñez hemos tenido miedos o nos han cargado personas con miedos que hasta el día de hoy lo tenemos. Nuestros padres muchas veces nos han puesto palabras en nuestra vida atemorizándonos de cosas que hoy nosotros no queremos enfrentar. Tal vez nuestras amistades que hemos tenido en la adolescencia o en la juventud hablaron cosas o nos pusieron miedo a las cuales nosotros hoy no queremos conducirnos hacia ese lugar.
Hay cosas en las cuales mucha gente tiene miedo. Hoy hay muchos miedos hacia la economía, miedo hacia el cómo nos va a ir en todas las cosas, miedo a cómo va a funcionar en un matrimonio, miedo a cómo van a estar mis hijos, miedo a cómo van a estar las cosas. Y Dios dice, justamente en medio de ese temor y de ese miedo es cuando la valentía tendría que aparecer, porque si no habría miedo sería algo fácil. Es decir, yo puedo hacerlo, si yo sé hacerlo, es fácil hacerlo. Pastor, si yo sé, en tu caso, si yo sé soldar, es fácil hacerlo. Ahora es difícil para el que no sabe hacerlo. ¿Quién no sabe soldar aquí? Para usted es difícil. Para el pastor es una vocación, pero para usted es difícil. Entonces Dios dice, la valentía solo se desarrolla en medio del temor, porque no lo sabes hacer. Porque si hay temor es porque no lo puedes hacer. ¿Va entendiendo? No puede haber un acto de valentía si no hay temor. Porque si hay un acto que yo sé hacerlo, si usted me dice a mí, si yo le digo, oiga mi hermano, pastor, usted el jueves tiene que predicar. Y usted me va a decir, amén, apóstol, voy a predicar. ¿Sabe lo que eso es? Vocación. Usted sabe hacerlo. Entonces no hay temor. Y al no haber temor no puede haber valentía. Para que haya un acto de valentía tiene que haber un acto de temor. Tengo que tenerle miedo a algo, tengo que temer para yo poder tener un acto heroico en todas las cosas. Y le voy a dar un par de tips o un par de ejemplos que en la Biblia se mostraron. Porque necesitamos hoy en día valientes. Necesitamos hoy en día gente que diga, por más miedo que se venga sobre mi vida, la valentía mía va a estar. Yo necesito personas que digan, voy a empezar a hacer actos heroicos en este lugar, allí afuera, con mi familia, en mi casa, con los vecinos. Necesitamos personas que tengan valentía. ¿Cuántos pueden decir, yo voy a ser valiente? ¿Cuántos pueden decir, yo voy a ser valiente? Dios me entregaba esto y yo le decía, Señor, ¿cuándo yo puedo mostrar un acto heroico en mi vida? Y Dios me decía, cuando seas valiente. ¿Y cuándo soy valiente? Cuando le tengas miedo a algo. Cuando tengas temor a algo, ahí recién puedes mostrar la valentía. Porque de hecho sería vocación, sería algo que nosotros sabemos hacer. La valentía se genera solamente cuando hay un temor de por medio de poder fallar. Entonces ahí viene el acto heroico. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso, cuando nosotros muchas veces en este caminar tenemos miedo, Moisés, hay tantos temores de poder avanzar, de poder crecer, de poder hacer tantas cosas, que Dios dice justamente ahí es donde tienen que venir los actos heroicos. La valentía que yo le pedí a Josué, justamente ese es el momento. Porque cuando Dios lo llama a Josué, le dice, Josué, vas a ser el nuevo líder. Y Josué dijo, ¿qué? Yo líder de todo eso. Si apenas estuve con Moisés, yo era el segundo. Yo le hacía caso a Moisés, no entiendo mucho. Tenía temor de lo que iba a venir a pasar. Y Dios le dijo, justamente cuando tienes temor, entonces cuando tienes que tener valentía, ahí viene el acto de valentía de decir, por más que yo tenga temor, voy a hacerlo, voy a lograrlo. Yo voy a hacer ese acto heroico porque sé quién está conmigo, quién pelea conmigo, quién me toma de la mano, hacia dónde yo sé que voy a ir. Entonces ahí es cuando viene el acto heroico. Voy a hablarte de un montón de actos heroicos que hubieron en la Biblia. Y voy a hablarte primero de Gedeón. ¿Alguien está entendiendo esto? Seguro, si no comienzo de nuevo. Gedeón, esto es muy fuerte, tienen que aprender a entenderlo. ¿No sabían ustedes que el acto heroico o una valentía viene a través del temor? Que se puede desarrollar a través del temor. Porque a todos le tenemos miedo nosotros, ¿verdad? A todos le tenemos miedo. Cuando tenemos que avanzar algo le tenemos miedo. A todos le tenemos miedo nosotros. Pero cuando tenemos el temor, justamente es una oportunidad única. Diga conmigo, una oportunidad única de mostrar mi valentía. Es una oportunidad única de mostrar ese acto heroico que yo puedo hacer. Entonces, no lo sé hacer, pero lo voy a hacer igual. No lo sé, pero lo voy a hacer. ¿Acaso contrario de la gente que lo sabe hacer, pero no lo hace? La valentía se muestra de esa manera. Por eso le habla Josué. Y hablamos de Gedeón.
Dios le dice a Gedeón, y le dice, Gedeón tenía 32,000 hombres preparados para ir a pelear. Y Dios le dice a Gedeón, vas a ir con 300. Imagínense Gedeón, en ese momento, encima los rivales le redoblaban el número de guerreros. Tenían más de 70,000 y Gedeón tenía 32. Y encima Dios le dice, Gedeón, vas a ir solamente a pelear con 300. Imagínense el miedo que tenía Gedeón. De eso es Dios. Dios quiere justamente que en medio del temor que hay en este caminar, muestres la valentía, las agallas y puedas cumplir actos heroicos para poder hacer y comprender un montón de cosas. Necesitamos gente que tenga actos heroicos, actos heroicos que puedan mostrar la grandeza de Dios. ¿Y sabes por qué? Cuando Dios le dice a Gedeón, Gedeón, vas a ir a pelear con 300. Imagínense la cara de Gedeón, le dice, Señor, pero ¿cómo con 300? El miedo que habrá tenido Gedeón era impresionante. Y le dice, ¿cómo con 300, Señor? Si tiene 70,000, 80,000 tiene mi enemigo. Yo tengo 32,000, por lo menos déjame ir con esto. Y el Señor le dice, no, necesito que seas valiente y necesito que vayas con 300. Y en medio de la tristeza, ¿sabes por qué? Porque Gedeón no lo sabía hacer. No sabía cómo pelear con 300 contra 70,000. Pero tenía que hacerlo, porque era algo que Dios le había mandado a hacer. Y así hay personas hoy en día que Dios te envía a hacer cosas y por miedo y ese temor, en vez de convertirlo en un acto de valentía, en un acto heroico, nos quedamos con el miedo y no logramos nada en el camino. Dios nos envía a hacer cosas. Dios nos demanda a poder crecer. Dios nos demanda a poder cumplir. Dios nos demanda tantas cosas, pero cuando llega el momento le decimos, pero Señor, ¿cómo tengo que pelear con 300 contra 70,000? Y ese miedo y ese temor que está dentro nuestro no nos permite avanzar hacia lo que Dios tiene tras esa prueba. Y Gedeón le dice, Señor, 300, yo voy contigo. Y el Señor le dice, ve con esos 300, porque serás bendecido y te daré en tu mano a toda esa multitud. ¿Sabes qué fue lo que pasó al final de todo esto? ¿Qué es lo que a mí me impacta de esto? Y quiero que usted entienda que cuando nosotros tenemos temor de poder avanzar con una palabra que Dios soltó sobre nuestras vidas, cuando nosotros estamos con una palabra soltada de parte del cielo, cuando Dios nos envía a hacer algo y el temor nos invade y nosotros lo hacemos por más miedo que tengamos, entonces estamos siendo valientes. Y cuando nosotros estamos siendo valientes, nosotros no peleamos, el que pelea es Él. Yo quiero hacerle entender a la iglesia que cuando tenga miedo y tenga temor, vaya y avance y conquiste lo que tenga que conquistar, porque no peleará usted, peleará el ejército de Jehová a tu favor. Alguien tiene que decir amén. Fue grande la victoria de Gedeón, porque Gedeón no sabía hacerlo, pero lo hizo. Acto de valentía. Tenía temor, igual lo hizo. Acto de valentía. Y Dios dijo, en medio de los valientes yo me glorifico. En medio de los atrevidos y valientes yo me glorifico. No en medio de los cobardes que están esperando tranquilos que la gloria de Dios caiga, sino en medio de valientes que diga, por más miedo que yo sienta, yo sé con quién estoy peleando. Por más temor que yo tenga, yo sé quién está conmigo. Por más que vengan miedos a mi vida, yo sé quién es el que patea puertas y es el que va delante mío. Alguien tiene que decir amén. El temor activa la valentía. ¿Qué es lo que activa la valentía? El temor. Cuando tengo miedo puedo ser valiente. Y cuando soy valiente, la mano de Jehová está conmigo. Gedeón no sabía qué hacer cuando Dios le dice 300 contra 70,000. Él le dijo, no lo sé hacer, pero lo voy a hacer. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo hago?
Y Dios le dijo: tranquilo, porque cuando te animaste, cuando no supiste cómo hacerlo, pero te animaste a hacerlo, eso es valentía. Yo estoy entre medio. Agarrá y poné 100 en cada tribu, tres grupos. Agarrá las trompetas, empezá a tocar. Y cuando empieces a tocar, Dios le dio el diseño. Porque Dios, cuando hay gente valiente, Dios te da las estrategias. Cuando hay gente valiente que se anima a todo, Dios te da estrategias para poder hacer que el enemigo retroceda. ¿Sabe lo que pasó en ese momento? Que los enemigos, cuando ellos estaban tocando la trompeta, los 300, los enemigos empezaron a agarrarse a espadazos entre ellos. Se terminaron matando entre ellos y Dios le dijo: eso es lo que pasa cuando hay un valiente, cuando hay uno solo que se levanta en valentía a pesar de los miedos que sienta. Entonces la mano de Jehová se mueve a su favor y el enemigo se tendrá que ir, tendrá que huir. Se matarán entre ellos, pero a ti no te van a tocar. Dios le dice a Elías: pastor, Elías, vuelve a hablar con Acab y le dice al rey de Acab y dile que habrá lluvia. Elías le dice: pero Señor, ¿cómo voy a ir si yo fui el que puse una palabra ahí de que se iba a secar, de que no habría lluvia en ese lugar si no es por mi palabra? El rey Acab estaba buscando a Elías para matarlo. Por todos lados lo buscó. Cada profeta que encontraba lo derrotaba, lo mataba el rey Acab. Y a Elías no lo podía encontrar. Hasta que Dios le dice a Elías: Elías, vuelve allí a donde soltaste la palabra para que no llueva, y suelta una nueva palabra, que la lluvia caerá sobre ese lugar. El Madián estaba seco, estaban muriéndose de hambre todos. Todos querían, el rey quería la cabeza del profeta Elías, y Dios lo mandó de nuevo ahí. Imagínese Elías, el temor que había sobre Elías, el miedo que sobre Elías había al saber que el rey Acab estaba buscándolo para cortarle la cabeza por la palabra que él había soltado. Si Dios te dice hoy: muévete al lugar donde a ti te quieren cortar la cabeza, el temor te va a decir: no vayas porque te van a cortar la cabeza. Pero el valiente te dice: este es mi momento para demostrarle a Jehová que yo soy de él, y que él, hay alguien que tiene que decir amén, hay alguien que tiene que decir gloria a Dios a eso, hay alguien que tiene que decir: yo soy un valiente, yo soy de esas personas que se atreven a todo. Mira, pastor, si Dios te dice: donde te quieren cortar la cabeza, volvé ahí un momento. ¿Qué te dijera el temor? No vayas. ¿Qué vas a hacer? Te van a matar, te van a cortar la cabeza. Elías seguramente esas cosas le venían a la mente y le decía: me van a cortar la cabeza, o me van a querer matar, o me van a prender fuego, o me van a tirar una olla de aceite hirviendo para poder, algo me van a hacer. Pero yo solté esa palabra, y a causa de la palabra que él había soltado, había una sequía tremenda en ese lugar y se estaban muriendo todos de hambre. Imagínense al lugar que Dios le estaba mandando y el temor que podía haber estado en Elías. Pero hubo un acto de valentía, y en ese medio acto de valentía Dios se glorifica. Dios avergüenza a 450 profetas exteriores de acera, los 400 profetas de Baal. Él le dice, Elías le dice: llega al lugar. Y el rey Acab le dice: por ti es que estamos así como estamos. Y él le dice: no es por mí, es por tu casa y la casa de tu padre. Y él le dijo: tráiganme a todos los profetas, le dijo Elías, y yo le voy a demostrar quién es el verdadero profeta. Vino la multitud, se lo digo rápido, se lo cuento rápido. Vino la multitud. Los profetas hicieron un altar y empezaron a invocar sus dioses. Empezaron ellos a cortarse, hablaban y gritaban fuerte para que sus dioses los oyeran. Se cortaban, hacían rituales alrededor del altar para que el fuego cayera sobre las leñas, sobre el holocausto, y se quemase, y nada pasaba. Pero un acto de valentía logró que un pueblo entero creyera en Jehová. Esa tierra estaba contaminada por dioses. Por eso Jehová había puesto su mano y la había secado.
no le había dejado que caiga agua sobre ellas. Pero un acto de valentía hizo que todo ese pueblo volviera a creer en Jesús, en Dios, en Jehová de los ejércitos, perdón. Un acto de valentía puede lograr que tu familia completa conozca el amor de Cristo. Un acto de valentía puede lograr que una ciudad entera conozca a Cristo. Un acto de valentía puede lograr que los vecinos completos puedan conocer a Cristo. Solamente se necesita un acto de valentía para que la mano de Jehová se mueva en tu barrio. Hay gente que está durmiendo y que por temor a ir a predicar al barrio, a los amigos, a los vecinos, se quedan en el mismo lugar en la casa. Pero Dios te dice hoy: un acto de valentía moverá mi mano y tu barrio será convertido para Cristo. Solamente un acto de valentía de un valiente que diga: yo me animo, yo me atrevo. Y el Señor dice: yo pondré mi mano sobre el barrio y ese barrio conocerá mi presencia, y ese barrio conocerá mi gloria, y ese barrio conocerá mi poder. Habrá alguien que diga: yo quiero ser ese valiente. Apláudele al Señor. Lo que sucedió fue que Elías, cuando le tocó su turno, le dijo a la gente, estaba el buey ahí en el altar, hizo una zanja alrededor que entraban 15 litros de agua, y le dijeron a la gente: tiren agua arriba del buey y que caiga todo el agua en la madera. Cayó, tiraron, 3 veces ordenó que tiren agua. Tiraron agua arriba del buey, el agua se escurría por las maderas y llenó toda la zanja que él había hecho alrededor. Y con la madera toda mojada, todo el altar empapado, él dijo: Señor, aquí estoy, demuéstrales a ellos quién es el Dios verdadero. Y Dios le dijo: un acto de valentía puede mover mi mano. Y el fuego cayó y consumió todo lo que estaba en ese altar. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Que el pueblo que estaba en ese lugar, ellos mismos apresaron a los falsos profetas que estaban ahí, y ellos empezaron a adorar a Jehová. Un acto de valentía puede lograr que una casa entera conozca de Dios. Lo que pasa es que el temor o te hace un valiente o te convierte en un cobarde. El temor tiene 2 papeles y cumple 2, y se desarrollan 2 cosas: en hacerte un valiente o hacerte un cobarde. Porque temor vamos a tener siempre de poder avanzar y de poder crecer. Pero ¿qué es lo que gana más, la valentía o la cobardía? ¿Tenemos más actos de valentía o más actos de cobardía? ¿Qué es lo que pasa durante todo este tiempo en nosotros? ¿Tuvimos más actos heroicos o tuvimos más cobardía sobre nuestras vidas? ¿Por qué no pueden avanzar? ¿Por qué no pueden crecer? ¿Por qué no pueden seguir? ¿Por qué no pueden alcanzar la meta? ¿Por qué no lo pueden lograr? Porque el temor estuvo de por medio. Pero cuando teníamos la oportunidad de ser valientes y mover la mano de Dios, fuimos cobardes y dejamos todo en el mismo lugar. ¿Alguien está entendiendo? Dios hacía tantas cosas locas, como que a una persona loca le dijo: vas a construir un arca. Sí, un barco grande, donde yo con ese barco voy a cargar a todas las especies y luego voy a mandar un diluvio. El temor de Noé era tanto porque él no sabía hacer un arca de esa magnitud. El temor de Noé era tan impresionante porque él no sabía y nunca había construido un barco tan grande para llevar miles de animales. El temor de Noé era impresionante porque él nunca había vivido un diluvio, porque él no sabía la gente lo que iba a pasar y lo que le iba a decir.
El arca, el miedo de Noé era impresionante. ¿Sabe por qué? Porque él decía: el Señor me manda a hacer un arca, porque habrá un diluvio y van a morir todos. ¿Qué va a decir la gente de mí? Porque el mayor temor del cristiano es: ¿qué va a decir la gente de mí? Y a causa de ese temor lo volvemos en cobardía y no logramos lo que queremos lograr. Pero hubo alguien que tuvo valentía y dijo: si Él lo dijo, lo tengo que hacer. A causa de eso, a causa de la valentía que Noé tuvo, a causa de ese acto heroico que él tuvo, hoy disfrutamos de las especies que hay en los cielos, en la tierra, en el mar. Gracias a ese acto heroico que él tuvo, hoy la tierra está labrada por grandes personas. Gracias a ese acto heroico y a la valentía que un hombre tuvo, y de creerle a Dios y de no tener cobardía. Porque Noé podía haber dicho: no, Señor, a mí me decís si no sé hacer un arca. Es que Dios busca personas que no lo saben hacer. Dios busca personas que no sepan hacerlo. Si no, sería vocación, dedicación. Si yo sé hacerlo, ¿para qué? Dios justamente te está buscando a ti porque no lo sabes hacer. Dios busca esa clase de personas que no lo sepan hacer. Dios busca esa clase de gente que diga: yo no lo sé hacer. ¿Por qué? Porque en medio de la valentía Dios quiere mostrar su gloria. Porque dice: este no lo sabe hacer. Entonces Dios te pone en medio de algo y te dice: Señor, por más que yo no lo sé hacer, lo voy a hacer. Yo no sé hacerlo, pero lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios se cansó de las personas que saben hacerlo y no lo hacen. Dios se cansó de la gente que sabe predicar y no predica. Dios se cansó de la gente que sabe interceder y no intercede. Dios se cansó de las personas que saben poder preparar un mensaje y no lo preparan. Dios se cansó de las personas. Dios se cansa de aquella gente o personas que saben hacerlo pero no lo quieren hacer. Sí, Dios se cansa de eso. Porque en medio de eso hay talentos, hay dones. Y te dice: este lo sabe hacer, pero no lo quiere hacer. Entonces Dios dice: voy a buscar gente que no lo sepa hacer, pero que lo quieran hacer. Voy a buscar a aquel que es desechado, aquel que no lo sabe hacer, aquel que no le tiene, nadie le tiene un poquitito de esperanza. Que a ese lo voy a buscar. ¿Sabe por qué? Porque ese es más valiente que muchos de los que se muestran adelante. Porque ese entre medio de todo dice: Señor, yo no sé cómo hacerlo. No sé cómo salir a evangelizar. No lo sé. Nunca lo hice. Pero yo sé que si vos vas conmigo, allá me voy. Allá voy a hacerlo. Allá voy a trabajar. Allá voy a ganar las almas. Allá voy a ir, porque eso es lo que me mandaste a hacer. ¿Alguien está entendiendo esto? El acto heroico, la valentía que uno tiene que tener, es cuando uno lo sabe hacer. El temor es bueno, pero puede matarte, puede hacerte un cobarde o puede hacerte un valiente. Entonces, cuando esos temores que a nosotros nos practicaron desde chico, porque hay temores que a nosotros nos plantaron nuestros padres o tal vez personas anteriores, o tal vez familia, o tal vez vecinos, o tal vez esos temores que se han sido plantados sobre nuestras vidas. Temores como que siempre ya somos pobres y vamos a tener ahí, vamos a vivir de la misma manera. Esos temores que nos plantaron a nosotros con acciones de ellos. Nuestros padres, tal vez con sus acciones, han plantado cosas, miedos en nuestras vidas, que al día de hoy son temores que no soltamos. Y vivimos con esos temores, pero nunca le hicimos frente. Si yo me acuerdo que mi mamá me dijo: claro, entonces ese temor te acobardó y te hizo una persona que retrocediera.
Pero Dios necesita personas valientes. Dios necesita gente que se atreva a hacer lo que otros no quieren hacer. Hubo una persona que tuvo una valentía que no muchos tendrían. Ese profeta menor tuvo una valentía que otros no tendrían. Y hablamos de Oseas. ¿Sabe qué fue lo que hizo Oseas? Se casó y Dios le dice: está perfecto que te hayas casado, tengan hijos, reproduzcanse. Pero cuando se casa, ¿qué es lo que vuelve a suceder? La prostituta vuelve a caer y se va a hacer su vida otra vez con otro hombre, dejándolo a él en la casa, llorando, triste, angustiado. Y Dios se acerca a Oseas y le dice: Oseas, sí, Señor, yo necesito que vayas, la perdones, la ames, la cuides y la protejas de nuevo. ¡Qué locuras! O sea, pero Señor, me engañó. Encima que me fui a casar con una prostituta, me volvió a engañar, me dejó y se fue con otro. Y el Señor le dijo: ámala, perdónala, cuídala, abrázala, mímala. Eso te mando que hagas. Y él fue, la perdonó, la cuidó, la protegió. Le dijo: te perdono, te amo. Volví a casa y ella volvió arrepentida. Y él le dijo: Oseas, le pregunta: Señor, ¿y qué es todo esto? Porque yo soy un valiente que cumplí tu palabra, lo que me pediste, porque otro como yo, otras agallas como yo no creo que haya. Yo fui un valiente que no supe hacerlo, pero lo hice. Que no quería hacerlo, pero lo hice. Oseas tuvo temor. ¿Sabe el temor que tuvo Oseas? Las cosas que le iban a decir en la calle. Lo iban a discriminar por estar por una adúltera. En ese tiempo estar con una adúltera, eras adúltero vos también. Eras fornicario de la misma manera. Pero Oseas dijo: yo necesito mostrar mi valentía. Y este temor es lo perfecto para mostrar esa valentía. E hizo lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo: ¿qué fue lo que hice? Le dice que escucha lo que Dios estaba haciendo. Un acto profético para que el pueblo se dé cuenta de cómo estaba él, de cómo ellos estaban con Dios. Le dijo: Oseas, vos vas a ser yo, y el pueblo la prostituta. O sea que por la valentía de uno, miles y miles se arrepintieron del camino pecaminoso y el camino que estaban llevando. Porque hubo un valiente que dijo: tengo que hacerlo porque Dios me lo pidió. Tengo que hacerlo porque si esto es para que los demás se den cuenta, porque cuando se enteraron dijeron: ¿qué es lo que está haciendo? Y Dios le dijo al pueblo: esto es un acto profético, esto determina una acción profética, esto determina cómo están ustedes conmigo. Así como esa prostituta, yo los fui a buscar cuando nadie los quiere, porque hoy se están prostituyendo entre miles de dioses, entre un montón de dioses. Ustedes adoran a uno y ustedes adoran a otro y ustedes adoran a otro, pero dice el Señor: yo soy como sea, que aunque todos los rechacen, yo los agarro, siendo prostitutas y todos, yo los agarro y los abrazo. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Le dijo el Señor: hicieron como ella mismo. Así cuando yo lo estaba amando, cuando tenían casa, cuando tenían esposo, ustedes se fueron y cayeron de vuelta en las mismas redes. Pero ¿saben qué hago yo? Lo que hizo Oseas con Amar, ¿saben lo que hizo? Los abrazó, los perdonó, los cuidó y los protegió. Así es Dios con el pueblo de Israel. Así es Dios con el pueblo Generación. Así es Dios con este mundo. Así es Dios con la tierra. Así es Dios con sus hijos. Por más que caigan, se vayan, Él los vuelve a traer, los perdona, los ama, los protege, los cuida. Dios le tuvo que demostrar al pueblo cómo estaban ellos, porque ellos querían acusar a la prostituta y ellos terminaban siendo prostitutas también.
definición de prostituta, ¿alguien la conoce? O prostituirse. El pueblo de Israel se prostituía, el pueblo se prostituía. Y hoy el pueblo, hoy en la vida, en el siglo XXI, se sigue prostituyendo. Porque andan en busca de otros dioses. Hay personas que todavía van a brujos a consultar su futuro. Personas que les gusta que les tiren las cartas. Personas que todavía están en el tema de la cura del empacho. Así de prostitutas están muchos. Se están prostituyendo. Y Dios dijo, así de la misma manera soy yo. Que te perdono, que te abrazo, que te cuido, que te amo. De la misma manera soy yo. ¿Alguien está entendiendo esto? Hubo un acto de valentía. Y ese acto de valentía hizo que todo un pueblo se arrepienta de los errores atroces que estaban haciendo con los ídolos. Oseas fue el libertario de todo ese pueblo gracias a su testimonio y su valentía. ¿Se dan cuenta de lo que hace un acto de valentía? ¿Se dan cuenta que el temor lo podemos conducir hacia un éxito? Por eso puse valentía y éxito. Porque cuando hay valentía, hay éxito confirmado. Porque cuando hay una persona que dice voy a hacerlo por más que no lo sé hacer, eso es valentía, eso es agallas, eso es un acto heroico. Y Dios dice, mi mano tiene que estar sí o sí, porque aunque no lo sabe hacer, lo hace. Aunque tenga miedo, se anima. Aunque esté con mucho temor, Él dijo que lo va a hacer. Entonces la mano de Jehová se pone a tu alrededor, a tu vida. Entonces la mano de Jehová está contra tus enemigos. Entonces la mano de Jehová se pone en medio de tus finanzas. Entonces la mano de Jehová se pone en medio de tus vecinos. La mano de Jehová se corre para el lado de tu familia, tocando a todos ellos. ¿Por qué? Porque hubo un solo valiente que dijo, este temor que tengo lo voy a convertir en valentía y voy a hacer que la mano de Jehová caiga sobre mi familia. ¿Sabes por qué su hijo no se convierte? Quiere que le diga, porque usted tiene miedo de hablar de la palabra de Dios. Porque tiene miedo al rechazo, a que su hijo le diga, déjame de joder con esas cosas. Yo se lo decía a mi padre cuando me hablaba de la palabra. Mis hermanos, el profeta también le decía. Y el pastor también, creo. Este era más tranquilo igual. Pero hubo alguien que siempre nos hablaba las palabras igual. ¿Sabe por qué? Su hijo todavía no está a los pies de Cristo porque hay un temor en usted de poder predicarle la palabra, de poder confrontarlo, de poder decirle la verdad de que Cristo lo ama, de que ellos son libres. Rompa las cadenas en sus hijos. Mientras usted tenga ese temor y esa cobardía, va a estar sobre usted y lo va a dejar en el mismo lugar. Pero cuando alguien se levante en valentía y venga el hijo y le diga, ¿sabes qué, hijo? Cristo murió en la cruz del Calvario también por tu vida, y por Él es que las cadenas se van a romper y vas a ser libre de las drogas y vas a ser libre del alcohol, y te voy a ver adorando a Dios, y voy a verte cantando, y voy a verte adorando, y voy a verte postrado ahí adelante. Alguien tiene que decir amén. Un acto de valentía cambia todas las cosas. Un acto de valentía cambia todo. Decía el que está al lado tuyo, un acto de valentía cambia todas las cosas. Solamente hace falta un valiente que se levante en un barrio para que el barrio sea transformado. Un acto de valentía. Cada acción que hagas en tu presente, cada acto del presente va a ser tu currículum en el futuro. Cada acción que hoy tengas, Vani, va a ser tu currículum el día de mañana.
Cada acto de valentía, pastor, que tengas hoy en día, que te levantes en valentía, va a ser tu currículum el día de mañana. Y tu currículum va a decir: este es un hombre de agallas, este vino y ganó Barrio Matera, este se levantó contra el infierno entero, este levantó a los paralíticos, este fue a la donde estaban la gente que estaba con vicio y la ganó a todos, este fue a los que estaban hambrientos y le dio. Ese es mi currículum. ¿Cuál es mi currículum? Un acto de valentía que hace trabajar al mundo. Un acto de valentía, un acto de valentía, ese es mi currículum, valiente. ¿Cuál es tu currículum, Seba? Tu nombre, valiente. Hay el apellido, tengo agallas. Yo soy ese, no soy un cobarde, soy un valiente que sé con quién peleo. El temor no me tiene más por cobardía. Yo al temor lo miro. Hay alguien que... ¿Cuántos valientes hay en este lugar? Sí, Señor. Todo lo que hagas hoy en día en el presente, todo va a ser tu currículum en el futuro. Así como cuando rompes los electrodomésticos en tu casa, que dice: no lo sé hacer, mi amor, no sé arreglarlo, pero lo voy a hacer. De esa misma manera, Dios necesita gente que diga: no sé hacerlo, Señor, nunca lo hice, Padre, pero aquí estoy, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Yo sé que contigo voy a salir victorioso. Yo sé que contigo voy a ser más que vencedor. Aunque no sé cómo hacerlo, aunque nunca lo he aprendido a hacer, si tú estás conmigo, ¿quién es contra mí? Si tú estás conmigo, ¿quién irá en contra mí? Si tu presencia no va conmigo. Hay alguien. Necesito que los valientes se pongan en pie y que digan: yo soy un valiente, yo soy ese valiente, no me detengo. La cobardía se queda atrás. Jesús aceptó y escogió 12 discípulos. Los 12, ninguno sabía cómo hacerlo. Él los llamaba y ellos tenían otra profesión. Pescadores, cobradores de impuestos. ¿Sabes qué? Ninguno sabía ser discípulo de Jesús. Ninguno de los que Él llamó sabía cómo hacer discípulos de Él. Es que Él nos llamó a 12 discípulos de Él y le dijo: vení vos que aprendiste y te leíste el manual de cómo ser mi discípulo. Él le dijo: vení. Y ellos le dijeron: a mí sí, a mí, yo voy a hacerlo. Jesús le dijo: porque no lo sabes hacer, te estoy llamando. Porque Dios elige gente para hacer cosas increíbles, que no lo sepan hacer, pero que sí se animen a hacerlo. Solamente hace falta valentía. Hace falta valentía para que Dios te ponga en lugares donde otros no quieren estar por cobardía, donde otros podrían haber estado, pero la cobardía los tiró para atrás. Solamente hace falta gente como estos discípulos que le digan al Señor: yo no estudié para ser tu discípulo, pero allá voy, porque sé que contigo todo me va a ir bien. ¿Qué podría salir mal? Todo me irá bien. Entonces, ¿sabes qué, iglesia? Se necesita valiente para poder llegar a predicar a la gente que todavía no escuchó la palabra. ¿A qué tienes miedo? ¿Avanzar? Si un acto de valentía mueve la mano de Dios. Solamente hace falta personas que digan: no sé hacerlo, pero allá voy. No sé cómo empezar, pero allá voy. Nunca supe cómo lograr esto, pero ahí voy, Señor, porque sé que estás conmigo. ¿Qué son las cosas que querías lograr? ¿Cuáles son los proyectos que no pudiste lograr por temor?
¿Por qué te quedaste con temor en esta vida? Dile, no sé cómo hacerlo, pero hoy he aprendido que voy contigo y que allá voy. Pon tu mano sobre mi vida. Pon tu mano sobre mi casa. Pon tu mano sobre mis hijos. Pon tu mano, Señor.